Un hombre único en la sociedad ateniense. Un hombre llamado Sócrates. Si fueras un ciudadano de la antigua Atenas, lo primero que verías sería un hombre increíblemente feo. Tenía la cabeza demasiado grande, los ojos demasiado grandes, su nariz estaba mal hecha. El aspecto de Sócrates rompe todas las reglas de belleza de la Grecia clásica, del concepto de proporción y medida. Sócrates caminaba descalzo por las calles de Atenas, vestido con una túnica sucia. No le preocupaba su aspecto, ni ninguna otra convención de la época. A Sócrates solo le preocupaba el pensamiento. Esta figura desagradable se convertiría en el líder de una revolución del pensamiento que había estado reuniendo fuerzas por el mundo griego. Durante miles de años, la humanidad había asumido que el mundo que le rodeaba, el sol, las estrellas y la luna, eran dioses y espíritus. Creyendo que estaban recibiendo mensajes de sus dioses, las antiguas civilizaciones, tales como la de Babilonia, recopilaron grandes cantidades de datos sobre astronomía. Este detallado calendario astronómico de los archivos de Babilonia registra el orto y el ocaso de las constelaciones y de los dioses que éstas representaban. Este conocimiento y estudio de los cielos se había estado expandiendo lentamente por el antiguo mundo, hasta que alcanzó las colonias griegas en la costa de lo que actualmente es Turquía. Entonces ocurrió un cambio radical, ya que los griegos tomaron ese conocimiento astronómico y lo transformaron. Sacaron a los dioses de los cielos y los sustituyeron por la razón. Gradualmente, los griegos comienzan a decir, no son personas, son cosas. Hay un mundo ordenado que la mente humana puede captar y que está sometido a nuestro entendimiento. Estos griegos empezaron a calcular y a predecir el movimiento de la luna y de las estrellas a través de las matemáticas y la lógica, en lugar de usar a los dioses y a los espíritus para explicarlo todo. Era el nacimiento de la ciencia. El primer gran científico griego, un hombre llamado Tales, escribió el primer libro sobre navegación que enseñaba a navegar guiándose por las estrellas. En un viaje a Egipto, Tales fue el primer hombre en medir la altura de la Gran Pirámide. Brillante idea. Estuvo junto a la pirámide hasta el mediodía, cuando su sombra tenía exactamente la misma longitud que su altura. Y en ese momento midió la sombra de la pirámide y por consiguiente supo la altura de la pirámide, lo que era una aplicación bastante sofisticada de un teorema geométrico. Estos científicos griegos midieron la longitud de la circunferencia de la Tierra cuando la mayoría de la gente todavía creía que era plana. Inventaron motores de vapor, bombas de agua y puentes colgantes. Pero a Sócrates no le interesaba la mecánica del mundo físico. Usó su nuevo modo de pensar, utilizando la razón y la lógica para estudiar a la gente. El gran cambio viene con Sócrates, que da la espalda, por así decirlo, al mundo de la naturaleza. Lo que a él le importa es el individuo, que se convierte en objeto de estudio y atención.
Sócrates se pasaba el día conversando, caminando por las calles de Atenas, hablando y debatiendo con cualquiera que se encontrara. Con unas 150.000 personas aglomeradas tras los muros de Atenas, estaba en su elemento. Una de las cosas más asombrosas de Sócrates es que es el primer individuo urbano fanático. Le encanta la ciudad. La vida de la ciudad es una de sus mayores preocupaciones. Uno de los seguidores de Sócrates escribió sobre cómo al final de una cena donde todos estaban borrachos, Sócrates demostró a un invitado que él era el más guapo de los dos. Mis ojos deben ser más bonitos porque son saltones y por lo tanto veo mejor. Y por la misma regla de 3, mi nariz es más bonita porque tengo unos orificios muy grandes y así puedo absorber más aromas. Era típico de Sócrates examinar de nuevo el mundo usando la lógica y la razón. Sócrates dice: debes tomar cada decisión atendiendo a tu entendimiento sobre lo que es bueno y lo que no es bueno, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Para Sócrates, su libertad de pensamiento era primordial, aunque esto significara tener que alterar toda noción sobre una nariz bonita. Os diré que no dejéis pasar ni un día sin discutir las cosas sobre las cuales me oís hablar. Una vida sin este tipo de examen no merece la pena. Mientras el conflicto se endurecía, una fuerza naval ateniense ganó una batalla contra los espartanos en unos bravos mares azotados por las tormentas. Los generales que iban al mando de la fuerza regresaron a Atenas esperando un recibimiento de héroes. En lugar de ello, les encarcelaron. La tormenta había forzado a los comandantes a navegar directamente hacia Atenas, sin poder recoger a los soldados que habían caído por la borda durante la batalla. Unos demagógicos oradores habían convencido a la asamblea de que esta falta en el rescate era un crimen tan espantoso que todos los generales debían ser juzgados y ejecutados. Sabemos que un solo hombre se levantó e intentó frenar a la multitud: Sócrates. Sócrates luchaba solo contra la reacción del público, que era muy agresiva y enloquecida, y dijo que no lo estaban haciendo bien, que él votaría en contra. El principio de Sócrates de cuestionar a la sociedad en la que vivía ahora tenía un propósito real y práctico. Se negó a ceder ante cualquier presión y pensó por sí mismo, e hizo lo que su conciencia y su razonamiento le decían que era lo adecuado. Pero al fin y al cabo, Sócrates era la única voz entre la multitud y no podía ejercer ninguna influencia sobre la asamblea. Condenaron a los generales a muerte haciéndoles beber cicuta. Sería una pérdida para el ejército de Atenas. La asamblea en manos de déspotas que solo se preocupaban de sí mismos, la otrora gloriosa Atenas empezó a perder su rumbo.
La guerra contra Esparta degeneró en un duro y amargo conflicto que duró toda una década. Los espartanos devastaron la tierra que rodeaba a Atenas. Mientras, todavía la flota proporcionaba los suministros a la ciudad. Pero ninguna parte era capaz de vencer a la otra. El pueblo acudió a la diosa Atenea. Cuando Atenas estaba en pleno auge 30 años antes, Pericles la había honrado con el templo más glorioso visto hasta entonces. Pero la diosa no les podía ayudar. Atenas, que anteriormente había estado tan segura de su preeminencia en el mundo griego, ahora era el hogar de una población devastada por la peste y la guerra, asediada y hambrienta, con sus arcas vacías y con su otrora orgullosa flota paralizada. En el 404 a.C., Atenas finalmente se rindió al comandante espartano Lisandro. Las condiciones de los espartanos eran muy duras. Los grandes muros que habían defendido la ciudad debían ser derribados. Su flota debía ser destruida. Tenemos este maravilloso grabado de Lisandro navegando por el Pireo, desmantelando la flota ateniense. Esto es importante porque la destrucción es, simbólicamente, una destrucción del imperio ateniense. Los restos de la gigantesca armada de Atenas fueron quemados. Solo se dejaron 12 barcos. Ya no dominaría el Mediterráneo. Humillados y con su imperio perdido, los atenienses buscaban a quién culpar por su derrota. Buscaron a un enemigo dentro de los muros de su ciudad, a alguien que se hubiera atrevido a cuestionar sus sueños de supremacía. Buscaban a Sócrates. Sócrates era un crítico. Era un crítico del pensamiento y de las ideas de sus conciudadanos y criticaba los asuntos públicos de Atenas. Durante unos 50 años, Sócrates había estado criticando públicamente y atacando las tradiciones de la vida ateniense, y había reunido un grupo de jóvenes seguidores. Seguramente, esto debió haber debilitado el carácter moral de la ciudad, socavando su ambición de victoria. Sócrates fue arrestado por orden de la asamblea, acusado de cuestionar la religión del Estado y corromper a los jóvenes de la ciudad. Estoy muy seguro de que, especialmente en una sociedad relativamente pequeña como Atenas, alguien que está continuamente cuestionando los principios mediante los cuales se ha gobernado la ciudad, era percibido como un gran peligro por algunas personas de esta sociedad. Unos cientos de personas lo querían eliminar y lo hicieron. Los atenienses juzgarían al único hombre que se atrevió a cuestionar la manera de vivir sus vidas. El juicio de Sócrates se celebró en el mercado central de Atenas, bajo la sombra de un toldo que les protegía del feroz sol griego. Sería juzgado por un jurado formado por sus conciudadanos elegidos al azar. Pero este no fue un juicio tal y como hoy lo conocemos.
El sistema legal ateniense era bastante diferente al moderno. No había abogados, no hay un juez preparado. Es en ciertos aspectos un sistema aterrador desde un punto de vista moderno. La ley no tenía las mismas dimensiones que las de una sociedad moderna. Sócrates fue juzgado por la misma clase de personas que hacía 7 años había condenado a 6 generales a una ejecución sumaria. Solo le concederían un tiempo limitado para defenderse a sí mismo. Todos los discursos dados en los juzgados atenienses eran cronometrados con un reloj de agua. El agua caía a un ritmo constante de una vasija a otra. Pero Sócrates no mostró tener miedo frente a sus acusadores. De hecho, era rotundamente terco. Explica que lejos de corromper Atenas, su vida de interrogantes no había hecho más que mejorar a la ciudad. Francamente, he sido asignado a esta ciudad como si se tratara de un gran caballo con tendencia a ser perezoso y que necesitara la picadura de una gran mosca. Y no pararé aquí, allí o en cualquier parte de provocar y reprochar a cada uno de vosotros. No era un discurso a propósito para ganar simpatías. Sócrates se está colocando a sí mismo y a su vida contra el Estado ateniense. Está haciendo lo que él considera que es correcto. Piensa que la vida que ha elegido, esta vida de piensa por ti mismo, es la mejor vida. Como él dice en su discurso, no merece la pena que un humano viva una vida sin cuestionarlo todo. Si Sócrates se hubiera disculpado en el juicio, quizás hubiera sido absuelto. Pero en lugar de eso pidió que le concedieran cenas gratis por todo el trabajo que había hecho. Puedo imaginarme lo que el jurado y la audiencia del juicio debieron haber pensado por aquel entonces. Se debieron haber quedado estupefactos. Cuando llegó el voto final, el veredicto no fue ninguna sorpresa. El jurado encontró a Sócrates culpable y le condenó a muerte. Pero Sócrates reaccionó con calma y serenidad. Bien, es hora de marchar. Yo debo morir y vosotros vivir. Pero solo el cielo sabe quién de nosotros tiene el futuro más abierto. Desde el juzgado, llevaron a Sócrates a la prisión. Los arqueólogos han encontrado el lugar donde estuvo aquella prisión. Todavía podemos trazar la disposición de la celda donde probablemente Sócrates estuvo preso. Y todavía tenemos relatos sobre los últimos días de Sócrates, de amigos que le visitaron en su celda. Cuentan entre los escritos griegos más famosos, ya que con su muerte, Sócrates transformaría a Atenas. Demostraría a sus conciudadanos que merecía la pena morir por los principios de la razón, por cuestionar al mundo. Sócrates sería ejecutado a la manera tradicional ateniense, bebiendo cicuta. Todavía se conservan algunas de las copas que se usaban para el veneno. La muerte por envenenamiento con cicuta es extremadamente dolorosa, ya que el sistema nervioso central se va paralizando gradualmente. Cuando se acercaba el momento de la ejecución,
Sócrates se dirigió a sus amigos tratando el asunto como si no tuviera importancia. Está llegando la hora. En otras palabras, pienso que es hora de que tome un baño. Prefiero lavarme antes de beber el veneno para que así las mujeres no tengan que molestarse en lavarme cuando esté muerto. Pero mientras le servían la cicuta, sus amigos se derrumbaron. Tenemos el relato de uno de ellos llamado Fedón. Muy a pesar mío, las lágrimas empezaron a caer cubriendo mi cara y lloraba sin consuelo. Y entonces todo el mundo que estaba en la sala rompió a llorar, excepto el propio Sócrates, que dijo: realmente, amigos míos, menuda manera de comportaros. Me han dicho que uno debe morir en reverente silencio. Calmaos y sed valientes. Mientras Sócrates se tumbaba en la cama y dejaba que el veneno hiciera efecto, sus amigos le observaban en silencio. He aquí un hombre que no moría por la gloria, ni por la fama, ni por el honor, sino por el bien de sus principios, porque creía que el hombre debería cuestionar al mundo que le rodeaba. Fue una visión que ellos jamás olvidarían. Sócrates, en su vida y en su muerte, se convierte por completo en un nuevo héroe griego. De ahora en adelante, el héroe es una persona con convicciones, una persona que solo seguirá los dictados de su conciencia intelectual. Y ese es un nuevo concepto de lo que es el ser humano y de cómo debe ser un buen ser humano. Durante siglos, los atenienses habían creído en un ideal que se encarnaba en el héroe guerrero. Les había llevado a conquistar grandes empresas, a construir un inmenso imperio. Pero ahora, en las profundidades de la derrota, descubrieron una nueva figura que venerar. Se han encontrado efigies de Sócrates entre las ruinas de la prisión ateniense. Quizás ofrendas al filósofo muerto. Quizás la lección más importante que dejó Sócrates es la necesidad de ser crítico y la necesidad de ser autocrítico. Para mí lo más interesante de Atenas, en los años que sucedieron a la ejecución de Sócrates, es esta misma capacidad para observar y reconocer que han llegado demasiado lejos en el pasado y además para adquirir cierto grado de madurez. Atenas no volvió a ser una gran potencia imperial. Pero tampoco su democracia cayó en el error de volver a dejarse arrastrar por la masa. En lugar de ello se convirtió en una ciudad intelectual. Un paraíso del estudio y la discusión, donde los alumnos de Sócrates y los alumnos de sus alumnos empezaron a construir lentamente un mundo basado en la razón. Platón intentó formular la sociedad ideal. Aristóteles estudió la naturaleza fundando la biología y la zoología. Y poco a poco, las ideas y el trabajo de estos pensadores griegos comenzaron a extenderse por el mundo. Se podría decir que la mayor parte de la energía de los atenienses se empleó en la construcción de lo que podíamos llamar imperios del pensamiento. Así que mientras antes Atenas enviaba a sus barcos a las diferentes islas para recaudar impuestos, ahora la razón extiende su dominio por todas las áreas en las cuales vivimos en la actualidad.
Los razonamientos de Sócrates, de cuestionar los principios y la interpretación convencional del mundo, todavía perduran. En un lapso de tiempo inferior a 200 años, los antiguos griegos transformaron su mundo. Ya que entre estas ruinas, unas pocas grandes figuras construyeron un inmenso imperio. Inventaron la democracia y la política, la ciencia y la filosofía. Nos proporcionaron literatura y drama, arte y monumentos que aún nos impresionan. Y por último, estos griegos nos enseñaron a razonar y a pensar. 2500 años más tarde, sus asombrosos descubrimientos continúan moldeando nuestro mundo.